Muchas gracias. Estamos grabando ahora. Estamos compartiendo la imagen. ¿Sí la ven? Sí, aquí ya se ve. Perfecto. Y ahora se me perdió la barrita. Ay. Ya. Estamos entrando al live. Yo les aviso cuando ya hayamos entrado. Tengo que mirar en otra pantalla para... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión, el fin de la tertulia de estos 4 días de actividades y programación que hemos tenido en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Nos complace enormemente terminar nuestra presencia en la feria con poesía y va a ser el caso de la noche de hoy. Ya tuvimos a nuestra querida amiga de la librera Angélica Hoyos y ahora le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Peña. Vamos a presentar el libro de Nicolás titulado La abuela nunca llora cuando corta las cebollas. Esta conversación va a ser entre nuestra amiga Angélica y Nicolás, quien Angélica va a presentar a Nicolás y después Nicolás va a compartir con nosotros algo de su libro. Angélica, tienes la palabra. Bien, muchas gracias María Constanza y gracias a los amigos de la librera. Estoy muy encantada de presentar el libro de Nicolás Peña, La abuela nunca llora cuando corta las cebollas. Es un título que ya nos da toda una imagen de lo que podemos esperar. Nicolás Peña Posada es un autor de Bogotá, nacido en 1991, literato y maestro en arte de la Universidad de los Andes, magíster en creación literaria de la Universidad Central. Actualmente es docente universitario en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, donde además dirige la revista Suma Cultural. Ha publicado los libros Mi madre es la única que lee mis poemas, Cocinar no es para todos los poetas y brevísimas crónicas de Indias. Sus poemas han aparecido en antologías y en diferentes revistas nacionales e internacionales. Y bueno, aparte a Nicolás, pues nos conocimos haciendo juntos un taller de narrativas en un proyecto de diplomado, un proyecto formativo del CINEP, del Centro de Investigación Popular, en donde participamos los dos como profesores en las comunidades afro y guayú aquí en el Caribe. Entonces también hay una cercanía allí en ese trabajo que hemos hecho con comunidades. Bienvenido, Nicolás. Este es un espacio para hablar de tu libro. Yo preparé una pequeña presentación muy cortita sobre tu libro y después de que la lea me gustaría como entrar a conversar contigo sobre la publicación, si te parece bien. Hola, querida Angélica y Constanza. Otra vez, muchas gracias a
la librera por el espacio tan bonito y por poder estar charlando aquí con ustedes y a la gente que nos acompaña también, muchas gracias. Entonces, sí, claro, me parece súper. Listo. Bueno, el libro que es publicado por Ruido Ediciones entra a formar parte de todos los libros que se publicaron este año en medio de la pandemia. Los libros del 2020 son los libros de la resistencia ante la crisis del libro. Yo voy a leer una breve presentación a partir de mi lectura del libro. La voz de un niño, la voz lírica, que es también el nombre que se enuncia. Cito el poema. El primo, dijo Nicolás. Yo volteé perdido porque no sabía bien si era yo ese Nicolás. Ese testimonio del libro, La abuela nunca llora cuando cortan las cebollas, hibrida la experiencia de la pérdida de la infancia. Pero la herida no es la pérdida del paraíso, sino la grieta que se conforma en todo ello, el registro de lo que queda como evocación. La voz también híbrida es híbrida, no solo poetiza el lugar de la infancia, sino que lo actualiza con su narrativa, con ese contar natural de los niños que con suma candidez nos van dejando rastros del dolor que viven sin nombrarlo, cambiando también ellos mismos. Encuentro aquí un acontecer, la asistencia a un evento fundamental en la existencia de una voz que nos es común, aquella donde se origina el crecer y se pierde algo genuino que se evoca poéticamente en este libro. La voz del niño no es una voz nostálgica por dar fe de haber crecido contándolo. Considero por el contrario que es una voz a la que se vuelve y en ese retorno cobra toda su potencia poética, pues es precisamente en la candidez, en la ternura, en la expresión genuina de lo que la rodea, sin poder decirlo del todo y diciendo lo que se siente en el mundo infantil, donde vuelve el lenguaje poético a revitalizarse. Este no es un poemario común y es el más común de lo que vivimos como seres humanos, como colombianos, como aquellos que dejamos de ser niños y volvemos allí a escribir poesía, porque en ese lenguaje que nos antecede nos explicamos muchas de las cosas que las palabras ya no pueden explicarnos. Esta es la renovación que hace Nicolás Peña con su poemario La abuela nunca llora cuando cortan las cebollas, una voz nueva desde el origen, balbuceante de orígenes que nos comunica una revolución poética en esa búsqueda de sí, de aquel Nicolás que era antes de que pasara todo. Entonces, pues es mi pequeña lectura de ese libro, de esa voz que me conmovió. Es un libro hermosísimo, Nicolás. Me asombra, me llena de asombro, me contagia de ese lenguaje de la voz lírica que va contándolo todo con tanta inocencia, todo lo que pasa. Y bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos qué pasa, porque es que además es un libro de poemas, pero nos cuenta cosas y eso es algo como muy intrigante, impactante también dentro del libro, porque no es la poesía lírica tradicional, por así decirlo. Entonces, pues Nicolás, háblanos del proceso de escritura, quiero escucharte. Querida Angélica, gracias por esas palabras tan bellas y creo que a propósito de lo que tú decías, pues siento que el libro es precisamente eso, ¿no? La hibridación de la que tú hablabas, ¿no? Y por eso también de pronto se siente que se están contando cosas porque pues hay una hibridación entre lo narrativo y lo poético que se nota mucho en el libro, desde ese contar algo hasta desde el mismo lenguaje, ¿no? Que muchas veces son versos que se extienden, que se vuelven párrafos, otras veces son más cortos, ¿no? Entonces siento que esta hibridación para mí siempre ha sido necesaria. También me gustaba mucho lo que decías de que no es un libro nostálgico necesariamente, ¿no? Siento que pasa mucho con la infancia eso, que siempre se piensa en la infancia, o bueno, no siempre, pero muchas veces como este paraíso perdido, ¿no? En Sí, cambio, aquí en el libro hay más un volver desde la mirada del niño, pero creo que también hay un problematizar la familia y la casa, ¿no? Si, digamos, si bien hay unas relaciones con el abuelo muy bonitas, con los padres, también hay un problema sobre lo que implica la familia, ¿no? Y creo que eso se va mostrando a lo largo del libro, ¿no? Y eso es un poco
lo que quería hacer y era como ver cómo a medida que pasa el tiempo se va cuestionando lo que implica estar dentro de una familia y cómo a la vez que se va creando la familia desde el lenguaje, también se va destruyendo ese núcleo familiar, que es lo que termina pasando un poco aquí en el libro. Entonces, digamos, eso era como la primera parte. Sí hay una transformación, pero y es un contraste muy interesante porque se plantea desde esa mirada del niño temas muy profundos como el de la muerte, ¿no? Entonces, a mí hay un poema que me desbarató y es este del petirrojo de Raulito. Es un poema súper duro. Bueno, el libro empieza con el poema La muerte de la vaca Fabiola y ya por ahí no es un tema de la infancia como del típico tema para los niños. Es un tema contado, son temas que se exponen en tu libro, pero que están desde esta voz infantil. Cuando tú decides hacer un libro con esa voz infantil, lo haces para, digamos, para tocar estos temas de una manera u otra, o cómo fue ese proceso de decidir tocar esos temas de la muerte, de la transformación, de la dureza de lo familiar y de lo bonito también que se vive desde la inocencia, ¿no? Entonces quisiera como, ¿por qué decides contar lo que cuentas allí, abordar esos temas tan duros desde esa voz de niño? Sí, digamos que, bueno, es muy bonito. Como lo hablábamos, este libro surge precisamente de un taller, ¿no? Que es la maestría que hice en la Universidad Central. Y pues de ahí empieza a surgir todo este proceso del poemario. Y hablábamos un poco con mi director, que fue Santiago Espinosa, el poeta, eh, acerca de digamos, cómo empezar o cómo pensar ese comienzo del libro, ¿no? Y yo sentía que la muerte era necesaria porque había en esa visión de la muerte una transformación de lo que era el niño, ¿no? Y esta primera parte del libro precisamente se construye a partir de tres poemas que hablan sobre la muerte, ¿no? Y es la muerte de la vaca Fabiola, la muerte de la perra Magnolia y finalmente la muerte de un amigo del barrio de este niño, ¿no? Y entonces era como pensar en cómo a partir de la experiencia que tiene un niño frente a la muerte, empieza también a reconocer lo que es la vida, ¿no? Y entonces, un poco eso era lo que yo había pensado sobre este libro, ¿no? Y digamos que la segunda parte del poemario empieza con un poema que es sobre el abuelo, ¿no? Y era bonito porque el abuelo estaba en ese límite de la vida, claro, todavía tiene mucha vida, pero también se está aproximando a la muerte, ¿no? Y entonces el abuelo daba ese comienzo a la segunda parte que iba a ser, digamos, como todo ese núcleo donde ya se mostraba la vida del niño, ¿no? Entonces sentíamos que era, o yo sentía que era necesario abordar la muerte para tener esa mirada del niño frente a la vida, ¿no? Y eso fue un poco la decisión, pues, que planteé para construirlo. Sí, a mí me llamó la atención también la forma de enunciar la familia, la madre, el padre, la hermana, que son formas que son pues como muy genéricas, como muy impersonales y al mismo tiempo universalizan todo. Pues cuando tú hablas de la madre, yo puedo, me imagino a mi madre y me imagino, me pongo en el lugar de esa voz. Entonces, digamos, en la forma también, el lenguaje es muy cercano a esa voz de uno infantil también, ¿no? Es decir, es toda una construcción allí de, de, de la voz, no es solamente, no estás en el lugar de un niño haciendo, emulando un niño, sino que hay una infancia allí que está todo el tiempo contando y hablando de lo que pasan los demás, de cómo ve, por ejemplo, el carro también, que en la segunda parte aparece toda una construcción de un perfil del Ford Sí. azul, que también tiene esos temas así como muy también icónicos y graciosos de nuestra propia cultura. También aparecen muchos referentes de nuestra propia cultura y hay unas mezclas hablando de la hibridez, ¿no? De lo popular y también de la tradición poética. Eso me pareció fascinante, Nicolás. Háblanos un poquito de esos procesos de búsquedas también en la tradición y de tu propio lenguaje allí. Qué bonito, sí, qué bonito eso que dices, porque es precisamente eso, ¿no? No era emular la voz del niño necesariamente, sino más bien, y eso, digamos, lo vi después en una frase del poeta René Char, ¿no? Que decía, eh,
que el hombre miraba la vida a través de los ojos del niño, ¿no? Y siento que en parte eso es lo que hace el poeta, ¿no? Tener esa mirada, digamos, del asombro, ¿no? De estarse sorprendiendo con el mundo. Y un poco desde ahí partía la idea de crear el poemario, ¿no? De volver a esa infancia tratando de tener esa mirada del niño, ¿no? A través, es decir, el hombre que mira la vida a través de los ojos del niño, ¿no? Y efectivamente, digamos, pensaba, cuando empecé a construirlo, pensaba en lo que tú dices del lenguaje, ¿no? Cómo usar el lenguaje, cómo tratar el lenguaje para hablar de la infancia. Y digamos que me gustaba mucho pensar en un lenguaje que fuera un lenguaje cotidiano, coloquial, casi muchas veces conversacional, ¿no? Creo que Sí, es un lenguaje muy bogotano, tal vez, ¿no? Muchos elementos bogotanos, ¿no? Y eso se siente en el libro. Y pensaba que no podía tener un lenguaje, digamos, más contenido, como de esta poesía mucho más exacta, tal vez, con unos versos cortos, ¿no? Con unas estrofas muy claras, sino todo lo contrario, ¿no? Pensar, y digamos que este fue un término que empezó a surgir, que también me gusta de otros poetas, y es pensar en el desborde del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje mismo empiece a desbordarse. Y sentía yo que eso era necesario no solo para la infancia, sino para también hablar del proceso de la memoria y de lo que implica siempre recordar, ¿no? Y es como unas fugas constantes que van apareciendo ahí, ¿no? Y siento que el libro desde ahí se empieza a construir, ¿no? Entonces, creo que era eso, ¿no? Tratar cómo voy a narrar esa infancia sin caer en ese lenguaje del niño necesariamente, aunque sí siento que se siente ese lenguaje del niño, ¿no? Pero digamos, transformado desde la visión de una persona ya mayor, ¿no? Y claro, fue un trabajo igual muy complejo, ¿no? Porque dentro de ese desborde había ya mucho desborde, entonces eran páginas y páginas y páginas, y el libro se iba agrandando y alargando, y fue muy bonito porque en el proceso de taller que implica que haya más personas leyendo el libro, ¿no? Que eso, digamos, uno nunca va a tener la fortuna de que tenga a sus lectores ahí diciéndole como, oiga, claro. esto, corríjale esto, oiga, esto puede mejorar. Entonces, en ese proceso, pues, mis compañeros y mi profesor me decían como, está muy bien, pero tiene que también encontrar silencio dentro de todo ese desborde que usted está planteando porque, pues, se vuelve una cosa muy tremenda, ¿no? Y entonces a partir de ahí también se empezó a buscar como, digamos, no sé si más precisión, pero sí de pronto más silencio, ¿no? Depurar un poco todo ese trabajo del lenguaje y ser un poco más concreto. Y yo siento que fue un proceso muy bonito poder tener el diálogo con 5 personas, cada uno en su propio proceso de escritura, ¿no? ¿Quieres leernos, Nicolás, por favor? Unos poemas del libro para que quienes te están escuchando puedan apreciar el trabajo del lenguaje ya más en la poesía. Claro, claro que sí. Eh, Quería empezar leyendo precisamente el poema el primer poema que escribí de este libro, que es un poema a mi abuelo, el que les contaba, digamos, como que está en ese límite entre la muerte y la vida. Y este poema y el libro surge de esa imagen, que es mi abuelo sentado recibiendo el sol, ¿no? Entonces, todo parte de esa imagen precisa. Entonces, quería empezar leyendo este poema y se llama Las galaxias, los agujeros negros, la soledad del abuelo en las mañanas. El abuelo sale con el sol, el abuelo y el sol salen juntos de la casa. En la calva del abuelo el sol hace círculos. La calva del abuelo tiene puntos negros, morados, rojos, azules, donde el sol hace círculos. La calva del abuelo es el universo. Es Dios porque en la calva del abuelo hay supernovas, galaxias, agujeros negros, estrellas fugaces, constelaciones. El abuelo da 3 vueltas, pasa las manos por las piernas, mira el agua que queda en el laurel, mira a la gata lamiendo las horas de su pelo café manchado de negro. Se sienta, respira hondo, contempla el silencio, contempla la montaña, pasa los dedos por la cabeza, que es el universo, toca a Neptuno con sus manos, se rasca a Júpiter arriba de la oreja. El abuelo vive la vida en un día, el universo es solo un día. La gata a veces lo mira, se le acerca, presiente que el abuelo es un buen hombre, el abuelo es un solitario declarado, un silencioso oportuno, habla en sus pasos cortos, habla en la curvatura de su espalda, habla en sus ojos que han visto durante 85 años la tierra nacer y morir cada 24 horas. Le gusta la tarde al abuelo,
Ama a la gata, aunque no la consiente, porque así es el abuelo. Ama lo que está vivo y los gatos sienten los temblores de la tierra y de los hombres, por eso ella se sienta con él. El abuelo se queda afuera hasta la 1, porque a esa hora siempre es el almuerzo. Se levanta despacio, concentrando todo el cuerpo en ese único movimiento, como si toda la vida fuera ese ritual de los huesos encogidos, la piel arrugada, los vellos que empiezan a crecer como el pasto cuando llueve y hace sol. Almuerzo, almuerzo, le repiten 2, a veces 3, a veces 4 veces, porque él no escucha del todo, porque tal vez ya no tienen tanto sentido las palabras después de 85 años. El abuelo Marbozar mira el plato fijamente, almuerza encorvado como un insecto, no habla, sorbe la sopa que es un mar y él es un náufrago, se demora masticando la carne, se demora en la sensación del arroz en cada muela, se demora con las pequeñas pepas que quedan del jugo de mora. Termina el almuerzo, se apoya en la mesa porque reconoce que la mesa es otro cuerpo y luego coge vuelo como un pájaro al que le pesan las alas, vuelve al mismo punto en el que ha construido sus tardes, se queda dormido en ese rincón del universo que le pertenece, ese punto mínimo que es a la vez todos los espacios, todos los lugares y todos los tiempos. El abuelo sale y se sienta junto al sol como si se sentara junto a un amigo que ha comprendido la necesidad de su silencio. Eso es, el abuelo es el mejor amigo del sol y al sol le gusta escuchar el silencio del abuelo, que es toda una forma de hablar del mundo que ya casi, de a poco se va. Qué hermoso, Nicolás. Buenísimo. Muy Gracias. chévere. Me gustaría pues escuchar de ti, de tu voz, estos poemas. Bueno, si puedo pedirte dos poemas. Obvio, Eh, por supuesto. El petirrojo de Raulito, ese poema me encantó y estoy todavía en él. Y el vientre del mar y las conchas, pues a propósito de la Filsmar y de que estás aquí en un espacio caribeño, porque me encantó el poema y el asombro con el mar, ese lenguaje. Se siente como, tú decías ahorita que muy Bogotá, pero es que yo leyendo el libro me sentí en la infancia y me sentí en mi diálogo de infancia conmigo misma y con todos los lugares, solo hasta allá, hasta el final que aparece Suba, es que me di cuenta, anda, si es que estamos en Suba, porque es muy común, o sea, es una voz muy desde la infancia y me encantó esa sentirme allí. Entonces me gustaría escuchar esos poemas de tu voz, Nicolás, si te Qué parece. bonito, claro que sí. Sí, de hecho sí, ¿no? Es que para los rolos, para los cachacos, digamos que ese viaje al mar, bueno, para la gente del interior, ¿no? Ese viaje al mar siempre es como un acontecimiento. La primera vez que uno va al mar, pues es un gran acontecimiento, ¿no? Y para mí, pues fue exactamente eso, ir con mis abuelos y mi familia al mar y ver esa inmensidad, pues es realmente asombroso. Ustedes dichosas que viven ahí, que viven ahí y van todos los días, pero pues uno sí le cuesta un poco más. Pero bueno, entonces Dale. voy a empezar leyendo entonces El Petirrojo de Raulito, que como hablábamos, hace parte de la primera parte del libro, son los poemas de la muerte, ¿no? El Petirrojo de Raulito. Raulito era mi amigo del barrio. Algunos le decían pollo porque tenía la boca pequeña y los labios en forma de beso. Vivía a 3 casas de la mía. En las tardes íbamos a un potero de pasto largo a hacer pases y veintiunas, mientras las moscas bailaban sobre nuestras cabezas en círculos. Raulito tenía dientes grandes de conejo blanco y era delgado como las cuerdas que cuelgan en los patios traseros de las casas. Un día Raulito no salió. La madre me dijo en la noche que se había ido a otro lugar. Yo sabía que ese otro lugar era lejos, más allá de los cerros y las nubes y las vírgenes de piedra, que sería de los supercampeones y de las pequeñas pepas rojas que le lanzábamos a los carros. ¿Qué sentido tendría ir al parque a matar con caucheras a los pájaros para luego enterrarlos bajo los árboles? La misa de Raulito fue un sábado. Era la primera vez que iba a rezar por un amigo. La madre me compró un traje negro y una camisa blanca. Hacía sol, un sol que incendiaba flores. El padre se desató un poco la corbata y suspiró aliviado. También a mí el traje me pesaba. Quería ir al parque a escupir en la tierra desde los columpios, a pegarle al balón para que se elevara hasta el cielo y se perdiera ante los cuerpos fofos de las nubes. Cuando terminó la misa, la madre de Raulito me abrazó. Yo sentí su cuerpo caliente contra mis pequeños huesos que crujieron. No quería ningún abrazo. Me alejé, me quité la chaqueta y esperé en el carro. Los padres me invitaron ese día a comer hamburguesa, tal vez porque creían que la hamburguesa me haría sentir mejor, pero estaba triste, callado, medio oído, como decía la madre, porque ya no tenía con quién jugar al escupitajo más largo. Raulito no estaba, no estaba su risa entrecortada,
no estaba su boca amarilla de pollo, no estaban sus pequeñas babas que me salpicaban los brazos cuando me contaba de las canicas negras con puntos y rayas de colores como galaxias. Me sentí como el potero infinito del barrio donde tierran a los perros, sin nada como la casa abandonada a la vuelta de la esquina, inservible y triste como el balón que quedó enterrado para siempre en el alambre de púas. Al día siguiente salí al parque y maté con mi cauchera a uno de los petirrojos que llegaban a descansar a los árboles. Lo llevé a mi casa y lo enterré en el patio, solo, en silencio. Hice una cruz con 2 palos y escribí con los dedos su nombre en el pasto. Para ti, Raulito, fue ese pájaro que cantó toda la noche bajo la tierra. Bueno, Qué y bello. este segundo es pues el que hablábamos, ¿no? De esa experiencia al mar, pues tan importante, ¿no? Eh, y se llama El vientre del mar y las conchas. La hermana corrió como si estuviera volviendo al vientre, al agua del vientre cuando todavía estaba encerrada en un huevo. El mar sonaba como un animal inmenso, lleno de otros animales inmensos que nadaban en un cuerpo salado de nubes. La hermana se lanzó como si estuviera buscando su alma dentro del mar. La madre no se apresuró, miraba las huellas que iba dejando en la arena caliente, donde desaparecían cangrejos como fantasmas. Se detuvo un rato y miró las conchas rotas, los troncos mojados en la playa, las garzas en un vuelo plano sobre el agua. El niño que era yo también corrió para que el mar lo abrazara y se hundió en una especie de sueño como si otra vez naciera. Unos niños jugaban con vasos plásticos y recogían conchas para lanzarlas al mar, que luego volvía a escupirlas a la playa o se las tragaba definitivamente. Nosotros nunca habíamos recogido conchas, pero por ahora era más importante el mar, aunque también en las conchas estuviera contenido el mar en mínimas porciones, en pequeñas gotas. El mar es una gota que un día cayó del cielo. Los abuelos, cogidos de las manos, miraron unos segundos el mar y luego fueron a buscar unas sillas. Para los abuelos el mar era un viejo amigo al que no querían incomodar. El padre metió los pies y sintió la electricidad del agua. Era la primera vez que presenciábamos con el cuerpo la inmensidad, que palpábamos la inmensidad, que la inmensidad se metía por la boca, por los oídos, por el pelo, por todos los abismos del cuerpo. Afuera la madre y el padre y los abuelos sonreían y hundían los pies en la tierra y como niños cerraban los ojos y escuchaban las olas besar los bordes de la playa, y cuando abrían los ojos, veían el agua abrazando la tierra, ocupando la tierra. El mar era un vientre por donde otra vez la hermana y yo volvíamos a nacer. Al regreso del mar, cada uno tenía su propia colección de conchas. Unas habían llegado rotas por el viaje, otras se habían secado completamente. La madre decidió poner las conchas de ella en el lavamanos para mantenerlas mojadas. La hermana hizo con las conchas varios collares y otras la metió en la pecera de Tony, su pez payaso. Tony jugaba con las conchas como si fueran otros peces para no sentirse tan solo. Las conchas en la casa eran un pedazo de mar, y fue cierto que algunas noches todos nos despertamos por el canto de las ballenas, porque creíamos que dentro de las conchas estaba el canto de las ballenas, cuando en verdad el canto estaba dentro de nosotros mismos. Hermoso, Nicolás. Hay una sensación también, como tienes unas imágenes en varios de tus poemas de este libro que hacen esa relación entre la inmensidad que está en lo pequeño, ¿no? Y es esa también la voz del niño, que es esa voz que no juzga nada, es un niño pequeño contando, no juzga, todo nos lo muestra y ahí hay una inmensidad también. Entonces quiero como saber si podrías profundizar más sobre esta idea de lo pequeño y de la inmensidad allí. Hay otros poemas que también pues hacen referencia a ello, pero pues me gustaría escuchar qué nos dices sobre eso. Me parece, antes de responder eso, me parece muy bonito lo que dices y era un punto importante que yo tenía para crear el libro. Y era eso que tú dices, que el niño no juzga, ¿no? Y eso es algo que también habla Albert Camus en un texto muy breve, ¿no? Y que dice que el artista es una persona que no puede juzgar, ¿no? No puede tener prejuicios frente a la vida y frente a los demás, ¿no? Y uno ve a los niños y precisamente es eso, un niño no juzga, sino que lo que hace es estar constantemente creando. Entonces me parece muy bonito eso que mencionabas y me parece muy lindo que se logre ver eso en el poema porque precisamente es una de las intenciones, ¿no? Que el niño es un constante creador y yo creo que el poeta se acerca igual al mundo, ¿no? No desde un prejuicio, sino desde verlo y poder desde ahí crear, ¿no? Entonces me parece muy lindo. Y ya un poco pensando en esto de la inmensidad y lo pequeño,
efectivamente en casi todos los poemas está eso, ¿no? Digamos, cuando leía el del abuelo, se habla de que en la cabeza del abuelo está Neptuno y está el universo, ¿no? Y es, yo creo, que yo lo veía como una cámara de cine, ¿no? Que hace como un close-up, se llama close-up, se llama es que es un close-up y empieza a agrandarse y agrandarse y agrandarse y ya como que se ve todo el panorama, ¿no? Y digamos que todos los poemas surgen precisamente desde un instante muy concreto, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en el haiku lo que hace es eso, atrapar un instante y ese instante se vuelve pues un universo, ¿no? Y entonces yo sentía que, o siento que todos los poemas arrancan desde eso minúsculo y se empieza a ensanchar y así mismo el lenguaje se va ensanchando y crea, digamos, todo un panorama a partir de un momento particular, ¿no? Y digamos, eso era lo que pasaba con el abuelo sentado tomando el sol. Una imagen y a partir de esa imagen se crea todo el universo, la mirada del abuelo, ¿no? Los niños jugando el sábado en la casa y a partir de ahí entonces se crea, digamos, toda la idea de una ciudad o de un mundo de esos niños, ¿no? La muerte de un animal, ¿no? La muerte de un amigo y cómo eso también transforma completamente el universo. Y entonces me parece muy bonito, pues, que lo menciones, ¿no? Porque es precisamente eso, ¿no? La relación que hay entre lo pequeño y entre lo inmenso, ¿no? Y claro, desde ahí siempre se construye el poemario y el lenguaje también del poemario. Entonces creo que es eso. Eso que hablábamos del no juzgar y pues del creador como contando y creando el mundo, ¿no? Y en estos temas tan duros, bueno, en la transformación que va viviendo la voz a lo largo del poemario, ahí justamente está el poema después del poema del mar, es el asesino de pájaros. Y hay una cuestión allí muy dura también, un tema muy duro para afrontar, que es pues, el asesino, la idea del asesino. Pero pues es justamente en ese no juzgar en donde a mí me parece que hay una potencia muy compasiva también con lo humano, con lo que somos los seres humanos también, ¿no? Entonces, me gustaría decir, pues si te va bien leer el poema y que nos hablaras un poquito de ese proceso, como ese conflicto allí de uno mismo también, abordando esos temas. Claro, sí, es muy bonito. Yo no sé si me desvío del tema, pero sí, creo que uno no puede acercarse a otro, ¿no? A otra persona desde los prejuicios, ¿no? Y lo menciono sobre todo, pues, digamos, por el país en el que vivimos Exactamente. y este conflicto tan complejo. Bueno, tú que trabajas poesía precisamente de la violencia, creo que pues lo sabes mucho mejor también, ¿no? Y es como uno se aproxima al otro, no puede ser desde una mirada del prejuicio y de juzgarlo, porque entonces ahí no hay nada, ahí no se soluciona nada, ¿no? Sí, es Y por eso que te pregunto, porque no vi la relación, digamos, directa, pero sí vi como un guiño allí. El asesino del claro, pájaro es una metáfora. Pues me claro, gustaría que leyeras el poema por eso, porque no es en nuestro país, es un tema que siempre sale y que no podemos evadir de alguna manera. Está ahí en ese poema y lo sentí también como en esa mirada compasiva desde la infancia. Es otro tipo de mirada, justamente por todo lo que he leído, es otro poema muy distinto y eso me gustó mucho en especial. Entonces, claro. es justamente por eso que te pregunto. Ah, sí, listo, listo. Entonces sí, no lo voy a leer, pero sí me parece que es muy bonita la pregunta y de hecho eso fue un momento de discusión también haciendo el libro, ¿no? Y decíamos, ¿dónde está la violencia o dónde está todo esto que vive el país ahí en el libro, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y hablamos precisamente, por ejemplo, del libro de Aurelio Arturo, ¿no? De Morada al Sur, que le hacían esa misma pregunta. ¿Usted dónde está la violencia si es que estamos viviendo en un momento tan complejo, que dónde está la violencia? Porque no se ve, ¿no? Pero también, y qué pena, no, ya lo leo, pero hace poco precisamente estaba retomando a Juan Gelman, ¿no? Y algo muy bonito que él decía, y él decía, sí, en un momento estábamos pasando por una dictadura en Argentina, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿por qué usted no está escribiendo sobre la violencia? Y él decía, pues no sé, yo obviamente tengo la violencia presente, pero en ese momento era más pensando en el amor, ¿no? Y no es porque esté evitando la violencia, sino porque también esos temas son completamente humanos y hacen parte también de lo otro, ¿no? Entonces siento que no es tampoco como esquivar el tema,
pero sí, obviamente a veces aparece ahí de fondo la violencia y la muerte, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, lo voy a leer. Entonces se llama El asesino de pájaros. Rodrigo tenía una barriga de huevo, un huevo dinosaurio dentro de su cuerpo ancho y largo. Llevaba un silbato colgado del cuello porque era profesor de educación física y le daba por silbar todo el tiempo. Su silbido era un trueno delgado, fino, que serpenteaba en los oídos de los niños y llegaba hasta los nidos de los pájaros que caían de los árboles y morían aplastados contra el cemento de la cancha. Sin quererlo, Rodrigo era un asesino de pájaros. Sus dedos eran amarillos como camisetas blancas al sol, sus dientes eran amarillos como rayos de luz envejecidos, su boca parecía un desierto, un lugar lleno de escorpiones por donde pasan camellos sedientos. Rodrigo era un hombre seco, aunque guardaba un poco de agua en alguna cueva de su barriga, y se iba detrás de los buses a fumar, y entonces cada vez perdía un poco más de agua. A veces los niños pensaban en que su barriga estaba llena de humo y que si alguien llegaba a pincharle con una aguja a Rodrigo se volvería todo ceniza. Los ojos de Rodrigo eran de un color humoso, algo hundidos en el rostro envejecido por surcos, grietas y orillas. Rodrigo era un río seco, una cordillera sedienta. A veces Patricia iba con él a fumar detrás de los buses. Los niños los espiaban, los veían darse besos, intercambiar los humos de sus corazones, amarse a escondidas como se aman los hombres y las mujeres que lo han perdido todo. Rodrigo tenía un Twingo y era chistoso verlo en el Twingo porque él era grande y el Twingo pequeño. Entonces se veía embutido como un elefante dentro del cuerpo de un pollo, como un desierto en el cuerpo de un hombre. Cuando uno veía a Rodrigo era imposible pensar que era un asesino de pájaros, porque él era un niño al que le gustaba patear los balones, molestar a los otros niños, ponerlos a correr por la cancha mientras silbaba y poco a poco, sin quererlo, decidía la extinción de los pájaros azules. Rodrigo tenía una barriga o una barriga tenía Rodrigo y dentro de esa barriga las montañas, los valles, las cordilleras, todos los lagos y el río Sinú y el Magdalena y todos los picos y los volcanes estaban cubiertos por neblina, una neblina espesa e impenetrable. Rodrigo era un ser de humo y su alma era un paisaje de neblina donde se escondían y aullaban lobos en las noches. Hermoso. Ahorita hablabas de Aurelio Arturo y tienes un epígrafe aquí en tu libro de Aurelio Arturo, un largo, un oscuro salón, tal vez la infancia. Ese diálogo con Aurelio Arturo está allí, ¿no? Desde la Arcadia. y, Claro. digamos, en la tradición poética colombiana, ¿qué otras lecturas o cómo en tu proceso ya de búsqueda de otras lecturas, qué, qué, qué nos dices, qué nos puedes contar, Nicolás? Eh, sí, pues evidentemente Aurelio Arturo fue muy importante, ¿no? Con Morada al Sur, que me parece un libro pues muy hermoso, ¿no? También habla, por supuesto, de la casa, de la infancia, ¿no? Esa imagen de la naranja en el patio, digamos que esas cosas siempre sí, me llamaron mucho la atención de la poesía de Aurelio Arturo. Me gusta mucho Luis Vidales, ¿no? Sobre todo, pues, su libro icónico Suenan Timbres. Y digamos que hay un poeta que a mí siempre me ha llamado la atención y parte de ahí también tomo, aunque es muy diferente a lo que escribo, pero me gusta mucho lo que él propone con el lenguaje, ¿no? Que se llama Eli Ramírez, un poeta de Medellín que habla mucho precisamente sobre la violencia también, ya la violencia desde la ciudad. Sí, eh, y me gusta mucho su propuesta del lenguaje, un lenguaje que es un lenguaje conversacional, un lenguaje de lo que le escucha en el barrio, ¿no? De ese lenguaje de la calle. Y uno lee sus libros y él toma todo eso, ¿no? Y hace sus poemas a partir de ese lenguaje. Y a mí eso me parece realmente fascinante, ¿no? Siento que es como una persona que va por ahí escuchando a los demás hablar y robándole lo que dicen y escribiendo poemas, ¿no? Y ese desbordamiento que yo hablaba, que yo propongo, pues yo también lo veo en él, por supuesto. Ahora siento que la poesía colombiana me gusta sobre todo las mujeres, ¿no? Yo siento que ahorita las mujeres están escribiendo unas cosas muy brutales y dentro de esa escritura me gusta mucho precisamente una mujer que fue profesora mía, que es María Paz Guerrero, y de ella yo creo que también tomo muchas cosas de su lenguaje. Yo pienso, no sé si ella lo piensa, yo siento que es un lenguaje sucio, también movedizo, sí. un lenguaje que es que no es estático, sino que también es de la calle o de lo que ya ve, y eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que
Hay Sí más se siente autores y un autoras. eco allí en esa nueva tradición de María Paz Guerrero. Lo Sí, siento allí en el fondo, está buena esa referencia. La identifico, sí es cierto, es chévere. Claro, porque es una propuesta totalmente distinta a lo que se ha hecho antes en poesía, en la poesía colombiana y es muy plástica, es muy plástica, claro, sensorial y claro. muy de la calle también, muy de otras cosas, muy y de eso se siente también en tu libro. Justamente esa voz del niño logra acercarse, logra uno acercarse allí a la experiencia de la infancia es por ese lenguaje plástico, por toda la sensorialidad. Pues Chévere. qué alegría que se sienta. Bueno, yo quiero, pues tenemos ya un poquito de tiempo para cerrar, pero quiero referirme al libro como tal, al objeto libro, a las fotografías. A mí me encantó la foto de la portada de tu libro, si la pueden ver, pues ya la vieron en primer plano cuando te presentaron, cuando estuvimos hablando pues, de tu libro, pero el libro tiene adentro también todo un diseño de fotografías. Entonces quisiera, Nicolás, que nos contaras un poquito, porque yo me imagino que debes sentirte muy contento de esta edición tan bonita que te hicieron con esas fotos a color, en muy buen formato y esas fotografías que conversan con los poemas. Entonces quisiera saber si tienes, pues, que nos puedes contar sobre ese proceso ya, digamos, de lenguajes entre la poesía y lo visual. Qué bonito, sí, qué bonito eso porque precisamente fue todo un proceso lo de las imágenes, ¿no? Digamos que las imágenes las trabajé con mi novia y lo que pensamos fue digamos, son todas fotografías análogas, Sí. eh, pero es un proceso que se llama multiexposición, ¿no? Y el proceso consiste en que en el rollo fotográfico se toma una foto, se devuelve el rollo y encima se vuelve a tomar una foto, ¿no? Entonces, por eso todas las fotografías tienen varias imágenes, una encima de la otra. Y un poco la idea de tomarlas así era precisamente por el lenguaje que propone el libro, que yo siento que el lenguaje es así, ¿no? Es como una Sí, imagen sobre otra y sobre otra, y así se va creando pues los poemas. Y entonces nos surgió la idea de hacer fotografía análoga y trabajarla así, ¿no? Entonces en todas las imágenes pues uno ve cosas que se están yuxtaponiendo unas sobre otras, que es lo que nos interesaba, ¿no? Y fue también bonito el ejercicio porque fuimos a recorrer la ciudad y fuimos a recorrer algunos de esos partes que fueron, algunos de esos sitios que fueron parte de la infancia, ¿no? Entonces también fue volver a ver cómo se habían sí. transformado esos lugares, qué seguía igual, qué había cambiado y también, digamos, como yo encontrarme con esa infancia que viví. Entonces, para mí, pues fue la verdad un proceso muy lindo, ¿no? Y creo que se corresponde mucho la imagen con el lenguaje y con la propuesta de escritura y creo que pues eso también era necesario, ¿no? No simplemente poner las imágenes para adornar, digamos, decorar el libro, sino que las mismas imágenes tengan un propósito en esa concepción de los poemas. Y entonces creo que si dialogan o conversan, pues muy bien las dos. Y eso sería un poco el proceso, digamos. Sí, son como fotografías que uno encuentra también en los álbumes de familia, ¿no? Cuando uno, Claro, los que tiene en su casa. Entonces es como todo el concepto del libro, el lenguaje se mantiene por eso mismo, porque son muy familiares, son muy exacto. del cotidiano. Muy bello es la propuesta estética del diseño del libro con esas fotografías. Y bueno, Nicolás, pues a ver, para quienes nos escuchan, ¿dónde se está distribuyendo tu libro y cómo es el proceso para quienes lo quieran comprar? Súper. Solo iba a decir una cosita de lo que dijiste de Sí, las fotografías y también fue bonito porque hicimos un trabajo de archivo muy grande, de revisar precisamente todos los álbumes familiares, escanear amén. las fotografías, porque estamos trabajando también en hacer cortos a partir de los poemas. Entonces hicimos una cantidad de recopilación de material de archivo, pues que me parece que es fascinante ¿Están también hacer haciendo eso. cortos a partir de los poemas? Sí, sí, estamos trabajando. ¿Cómo se llama la fotógrafa que viene en el libro? María José Alarcón. María José Alarcón. ¿Y ella, estás haciendo cortos con ella? ¿Dónde los podemos ver después? Cuéntanos de eso. Sí, pues hasta ahora hemos hecho el corto, pues estamos en proceso del primer corto, que es precisamente el del mar, que es, y no por Lambonear, es en Santa Marta. Y ese es el primer corto, ya
lo tenemos pues muy avanzado, pero la idea es hacer más cortos y crear pues sí, digamos que una, un largometraje a partir de pequeños poemas. Y fue eso, recopilación de archivos y archivos y archivos y archivos para, pues para la Es que propuesta, es ¿no? interesante porque precisamente el libro con esa hibridez se va dialogando con la fotografía y luego volverlo algo más audiovisual, pues ya tiene otro alcance, ¿no? Y eso también, yo creo que los libros ahorita se piensan más en esos formatos extendidos, ¿no? Y eso Claro, es una innovación, es otra forma de crear y es un claro, concepto que se extiende y eso está muy chévere. Te felicito porque es una buena, gracias. eso da para que sigas allí con tu libro difundiendo más el mensaje y la voz lírica de este niño de Sí, la sombra. no, me encantaría poder ver eso en un cortometraje, pues me gustaría mucho poder ver un poema mío convertido en un cortometraje o en un largometraje, pues me gusta mucho el cine, entonces eso sería hermoso, ojalá pronto esté para compartirlo. Y, y bueno, nada, entonces lo que hablábamos, pues el libro se consigue en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en las librerías de allá, en Bucaramanga en La Sigla, en Medellín en Mutante, en Cali, no me acuerdo ahorita el nombre, o en Bogotá están varias librerías, en La Valija de Fuego, en Matorral, en Hojas de Parra, o directamente ya con la página, con nosotros en Ruido, escribiendo al Facebook o al Instagram, hacemos los envíos gratis. Y ya, entonces digamos que desde ahí esperemos que esté en la En librera Santa Marta. prontamente también. Pues ya te iba a decir, ¿cómo hacemos? Me encantó, me encantó. Muchas gracias a los dos por esta conversación realmente deliciosa. Es la primera vez que ensayamos este formato pues de realmente como encadenar una conversación de un poeta con otro y de que quien conoce el trabajo y el proceso lo presente y esto, no sé ustedes qué opinan, ya me pueden contar, pero me encantó, me parece que dio un espacio muy interesante para hablar del ejercicio de escritura, me encantó Nicolás, como también hablaste de ese proceso y de la importancia la comunidad a tu alrededor respondiendo a tu trabajo y cómo agregarle los silencios y las posibilidades que se generan de ver tu poesía de otra manera a través de los otros y con ese trabajo riguroso. Justamente yo mencioné a María Paz Guerrero en la Sí, conversación con Angélica, entonces me parece, y estuvo anoche en el homenaje a Roberto Brudos, entonces Ah, sí. es muy bonito también cómo se tejen esta comunidad y espero que sea una comunidad que se teje realmente alrededor de la librera. Quiero tener tu libro y quiero que además lo podamos tener en Santa Marta. Ese poema al mar y todos sus compañeros deben llegar y en la librera tienen las puertas abiertas. Así que bienvenidísimo a este espacio, bienvenidos los dos al espacio de la librera. Gracias por compartir con nosotros y esperamos que esta sea la primera de una serie de conversaciones que continúen pues la librera también es un espacio para proyectos del tipo del que ustedes estaban explorando cuando se conocieron, además. Entonces, buenísimo. escritura, eso es algo que tenemos, una conversación que tenemos pendiente con Angélica, pero si ese trabajo también lo quieren presentar, consideren este espacio como una especie de plataforma que nos permite tener distintos tipos de conversaciones en un futuro. La feria termina hoy, pero la librera sigue y espero que pues, nos permite hacer estas conversaciones a través de distancias y tiempos y todo. Entonces, es una invitación para que continúe la charla. Muchas gracias, María Constanza. Pues Nicolás, me encantó mucho leerte, me encantó mucho también hacer parte como de este lanzamiento aquí en Santa Marta y bueno,
de tener tu libro y quedo muy contenta también con esta conversación, así que pues felicidades, espero ver que el libro siga creciendo y por acá en Santa Marta pues también espero verlos filmando el corto. Eso. No, no, muchas gracias, por supuesto, a Constanza por el espacio, Angélica por esa lectura tan atenta y realmente tan bonita. Y pues me alegra mucho poder compartir con ustedes. Espero pronto ir al mar y poder también visitarlos por allá. Entonces, nada, les agradezco el tiempo, el espacio y las palabras también. Y otra vez, por supuesto, felicitaciones, Angélica, por su libro que pronto lo tendré. Vale. Bueno, María Constanza, sí, ha sido una tarde encantadora, hemos celebrado, hemos compartido la poesía que nos debíamos hace rato esta conversación también y pues chévere poder participar aquí en la librera también, haciendo más lugar Bueno, a la cultura. muchas gracias. Le vamos a decir adiós a nuestros amigos del Facebook Live. Ustedes esperen un segundito. Vale. Vale.